días, buenas tardes a todos. Gracias por permanecer y estar acá para escucharnos en esta oportunidad. Agradecer también la oportunidad al profesor Jorge por esta oportunidad de poder estar acá presentando y hablando de este tema que nos toca a todos de alguna manera u otra. Con la compañera, en lo que el área en la que vamos a explayarnos hoy es sobre el trabajo infantil, por supuesto, pero desde la perspectiva que tenemos nosotros en Uruguay, pero micramente hablando en la ciudad de Rivera, ¿no? ¿Cómo lo visualizamos? ¿Cómo nos afecta? ¿Y qué podemos hacer para no erradicar, porque como decía yo, es una utopía querer erradicar esto, pero sí qué herramientas podemos usar para ir amenizando y para ir mejorando esta situación? Es muy repetitivo quizás todo lo que vayamos a decir hoy, pero creo que el ser humano aprende por repetición, entonces cuanto más se nos diga, más retenemos información. Nosotros vamos a hacer una breve presentación de lo que es el tema, muy breve, qué consideramos el trabajo infantil, qué hechos suceden en nuestra sociedad y cómo nosotros lo percibimos. Vamos a hablar también de la importancia de hablar de esto, ¿no? Y la importancia es lo que ya han dicho hoy varias veces, que es visibilizar esta realidad que muchas veces la naturalizamos, ¿verdad? Y el otro objetivo también es aumentar la conciencia sobre las consecuencias. Y como final, muy enfocado a lo que es la docencia, ¿verdad? Que es nuestra área, promover nosotros mismos como docentes una reflexión crítica, es decir, todas las situaciones que naturalizamos como ciudadanos, las naturalizamos como docentes también. Entonces esto nos nubla un poquito ese pensamiento crítico, qué es lo que está pasando a nuestro estudiante, qué es lo que podemos hacer, cómo percibimos ciertas situaciones en el aula y cómo les podemos ayudar. Tenemos tres preguntas para disparar un poco el tema y creo que ya estamos todos medios que bastante idóneos después de la jornada de hoy para contestarla. Son poquitos, así que pedimos que no sean tímidos y que se animen a responder. Y la primera de todo, ¿qué necesitan los niños y los adolescentes para su sano desarrollo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es necesario que tenga un adolescente o un niño para desarrollarse correctamente? Hoy biología lo hablamos. Eu entendo que uma criança e um adolescente para ter um desarrollo saudável, como a gente diz. Eu acho que para uma criança e um adolescente ter um desenvolvimento saudável, ele tem que ter uma base firme e sólida. Porque tendo a base sólida, que é a família, tu vai ter um adolescente e uma criança saudável. O meu pensamento é esse. Sim, igualmente eu também penso que eu participo do Conselho Alimentar e também, principalmente, a alimentação, como eles falaram. Tudo que foi falado aqui tem uma grande importância, né? Porque vemos o desenvolvimento da criança desde o momento em que a criança começa a se desenvolver. A criança que não é desenvolvida tanto na base alimentar como na base física ou psicológica também, isso depois causa impactos para o adulto, né? E que aí leva a doenças crônicas, que hoje em dia temos muito, que é a ansiedade, a depressão, né? E isso vai gerando em si todos esses problemas. El niño, bueno, como todo, como ser biopsicosocial, necesita tener estas tres áreas satisfechas. En primer lugar, las necesidades básicas que estén satisfechas, pero además también un entorno saludable, espacios de recreación, de socialización, para poder desarrollar también la parte psico y social fundamental. Así que es toda una atención integral
que van, si bien va por las cuestiones de necesidades básicas, como la alimentación, un lugar donde vivir, higiénico, para poder estar abrigado, pero también toda la parte social y emocional que es fundamental para poder desarrollarse de forma plena y sana. Bueno, quería aportar, como habíamos hablado anteriormente con mis compañeros, para ya un sano desarrollo, ya esa palabra de desarrollo, ya sabemos que los niños y adolescentes están en completo desarrollo, entonces tienen una vulnerabilidad tremenda, no tanto solo en la parte biológica, sino que en la parte psicológica y mental también. Y como están en su evolución de crecimiento, son vulnerables. En la parte biológica podemos decir que tanto en el crecimiento como en los huesos, en la parte mental, psicológica, y entonces ya exponerlos a un nivel de trabajo que no es adecuado para ellos, ya vamos a saltear, si por así decir, una etapa que la verdad que no la van a vivir como tienen que hacerlo plenamente, y la parte cognitiva también y educativa se va a desarrollar inadecuadamente que como tenía que ser en su etapa de niñez y adolescencia. No, y algo importante también en el desarrollo de los niños es que hace poco, el 28 de mayo, se celebró el Día del Juego, que me parece fundamental también en los niños, es el poder jugar, ¿no? Que el trabajo no vaya a quitar eso, tan importante como es el juego. Sí. Parto de lo que comentaba Alicia, ¿no? De un ser biopsicosocial y de que esas tres dimensiones están satisfechas, pero también a veces olvidamos que para el integral desarrollo de ese niño necesitamos recursos. Entonces también a veces se olvida, ¿no? Que para apoyar y acompañar un desarrollo integral necesita una buena base económica que le permita el acceso a la cultura, a la educación, a la salud. Entonces a veces se olvida que también para que haya un desarrollo integral tiene que haber un acompañamiento económico, ya sea por parte del Estado, de la familia, pero ese niño necesita de determinados recursos para poder tener un desarrollo óptimo y una evolución integral como ser humano. No, yo lo que quería decir, que lograste lo que a veces me cuesta a mí, que los estudiantes participen. Sí, es muy acertado todo lo que dijeron, por supuesto que acá no hay una respuesta sola. Son muchos factores, alimentación, familiar, económico, como decía, psicológico también. Eso lo vamos a ver ahora también en nuestro trabajo, que estamos investigando un poquito de eso, solo para reforzar un poquito de lo que cada uno ha dicho. Y la otra pregunta, que va relacionada con la dinámica que propuso Gina esta mañana, es si podrían ustedes reconocer o describir cuándo una tarea cotidiana deja de ser una responsabilidad apropiada y se convierte en una forma de explotación infantil. Esto es un poco para abrirnos el campo visual de qué vemos nosotros como seres humanos como trabajo infantil y qué no. Hoy hablaban de los trabajos dentro del hogar, el trabajo en un almacén de un niño, y a veces naturalizamos esas situaciones y decimos que está ayudando a la economía familiar. Y esto nos abre los ojos de esa palabra, ayuda. Estoy ayudando a mi familia. Y como comentaba hoy, atrás de la palabra ayuda a veces está ese trabajo infantil que, como decía el compañero, no lo queremos ver por el tema económico, porque sabemos que es una oportunidad para ese niño quizás que se desarrolle de otra manera. Pero muchas veces no es así, hay una línea delgada entre la ayuda económica que pueda brindar ese niño y el desarrollo que pueda llegar a alcanzar con esa ayuda económica. Muchas veces terminan repitiendo esas conductas y quedan en la parte de lo económico y no terminan desarrollando todas las otras áreas que ustedes bien mencionaron. Entonces les pregunto nuevamente, ¿alguna situación cotidiana que pudieran describir que se convierta en realidad en una explotación infantil?
hayan visto o que hayan experimentado con la ciudad de Rivera. Yo ayer de noche vi una muy triste realmente, pero me gustaría que ustedes les hablen. Às vezes o tempo está horrível, está um frio horrível, e a gente está dentro de casa e vê aquelas crianças batendo nas nossas portas para vender um pão, para poder comprar um leite pão, ou se oferece qualquer outra coisa porque está faltando em casa. Isso é muito doloroso para a gente que mal ou bem tem o nosso bem-estar, né? E tu vê uma criança, às vezes, de 8 anos, 6 anos, desabrigada com esse frio que está fazendo, é uma coisa que dói na alma de qualquer um, né? Então, acho que isso aí deveria ter um olho mais para essas crianças, né? Eu acho horrível. Sim, e também nas comunidades, que nós somos na periferia, né? Então a gente vê muito a questão da mãe hoje em dia, né? Às vezes mãe solo, né? sem pai na família, e aí sai para trabalhar e deixa um filho maiorzinho, às vezes cuidando dos outros, né? Isso não pode ser também. Bueno, entonces para continuar, me gustaría también mencionar lo que mencionaba la colega hoy, que el trabajo infantil llevado a los deportes, ¿no? Tengo un estudiante que se tiene que retirar antes de clases, que a veces no viene, que a veces está cansado. Entonces, como docente debemos observar estas instancias, estos momentos, para quizás no persuadir, porque nuestro trabajo como docente es persuadir, pero sí nosotros, cuando le vamos a exigir o cuando vamos a evaluar a este estudiante, tener en cuenta ese contexto que tanto se nos pedía desde el primer año, que veamos los contextos de nuestros estudiantes. Y ese es un contexto muy real, lo vivimos todos los años en todas las clases que he estado como practicante. Tenemos estudiantes que se dedican muchísimo al deporte y eso también es trabajo infantil, ¿no? Porque están estudiando sus estudios y muchas veces repercute en lo que se da. No quiero decir palabras incorrectas, así que voy a leer qué es el trabajo infantil según la Organización Internacional del Trabajo. Ellos lo definen como todo trabajo que priva a los niños y niñas en su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Hablamos, por tanto, de una vulneración de los derechos de los niños y las niñas. Así que lo que estamos hablando hoy, lo que se habló en la jornada, es realmente lo que define esta organización, ¿verdad? Esa vulneración de los derechos y esa perjudicación en el desarrollo de cada uno de ellos. Y lo que no es, que también lo habló Lina hoy, que son las tareas de colaboración en el hogar, ¿no? Me gustaría pasar al próximo. Y ahí hay que tener cuidado, porque a veces los niños y los adolescentes están colaborando en el hogar, pero de una manera excesiva, ¿verdad? Y me gustaría mostrar el videito que está ahí, que nos los cedió ¿dónde lo dejamos mostrar? Porque justo está en la presentación, pero presentó el paso a la página. Pero por acá. Igual lo pongo desde acá, el audio, porque el audio es lo más importante también. Es un video que nos compartió, que nos dio Seti, estuvimos en contacto con ellos. Y la verdad que está muy bueno para visualizar este tema y para hacer un llamado de atención. No te preocupes. Igual después nos compartimos por algún medio, lo podemos compartir.
Bueno, y llevándolo a lo que es el condicionamiento social, estuvimos viendo un poco lo que fue el trabajo del psicólogo Albert Bandura, capaz que varios lo conocen, y me gustó esa frase que dice: las creencias de la gente acerca de sus habilidades tienen un gran efecto en esas capacidades. Y ahí abajo vemos una imagen de un niño jugando con lo que se llama un muñeco bobo, y fue un experimento que este psicólogo hizo, en el cual él puso un grupo de niños en una habitación observando a un adulto cómo golpeaba y cómo trataba este juguete, ¿verdad? Entonces el adulto lo golpeaba, lo tiraba, lo mordía. Después había otro grupo de niños que no estaba observando estas actitudes con el juguete. ¿Qué es lo que él nos muestra acá? ¿Y qué es lo que quiero llegar? Los niños que estaban observando cómo un adulto jugaba con este juguete, al momento de ellos entrar a esa habitación y exponerse a estos juguetes y a otros que habían allí, ellos copiaron el comportamiento tal cual el adulto lo realizó. Es decir, había un martillo y hasta les llegaron a golpear con el martillo al juguete. Los niños que no estuvieron expuestos a este tipo de agresión o de juego, ellos sí estuvieron jugando con un muñeco bobo porque es muy intuitivo, vos le pegás el vuelo, entonces jugaron a pegar, pero no tuvieron los comportamientos agresivos que tuvieron los niños del grupo número 1. Entonces lo que él prueba acá es que nosotros los seres humanos y los niños y los adolescentes aprendemos a través de lo que vemos. Entonces si nosotros crecemos o los niños crecen viendo ciertos comportamientos en sus hogares, a la edad adulta o a la edad de la niñez ellos van a copiar esos comportamientos. Esto en todas las áreas de sus vidas, ya sea lo que es la parte de agresión, lo que sea. Pero llevándolo al trabajo infantil, si ellos crecen viendo, naturalizando que ese trabajo que ellos realizan en el hogar está correcto, más adelante lo van a seguir haciendo, lo van a defender y también van a dejar de lado las cosas que ellos sí necesitan para desarrollarse. Porque nosotros acá somos muy afortunados porque nosotros sabemos lo que necesita un niño para desarrollarse, un adolescente. Sabemos qué factores necesitan, a qué necesitan estar expuestos. Pero la mayoría de los niños no, y mucho menos los niños de esta edad, ni siquiera sus padres, que son conscientes de qué necesitan para el desarrollo. Entonces, ellos van a copiar esos modelos, esas actitudes, ¿verdad? Y lo normalizan. Entonces, acá como docente debemos abrir muchísimo los ojos, ¿no? Cuando un estudiante nos diga, estoy estudiando, estoy trabajando, a veces uno les dice que bueno, ayudando a la economía familiar, ¿no? Entonces, también eso es, realmente esto a mí me ayudó a tener otra visión de lo que es el trabajo infantil, otra visión, cómo puedo ver a mis estudiantes, cómo puedo ver a mis hijos, lo que mis hijos hacen en mi casa, que es lo que yo les pido a ellos. Entonces, si a mí como madre y como docente me abrió los ojos, creo que a todos nosotros nos puede permitir esto. Entonces, teniendo este experimento de Bandura realmente, nosotros debemos también cuidar cómo nosotros actuamos, no solo como lo que ellos ven en sus hogares, pero nosotros como adultos referentes actuamos. Los adolescentes cuando entran cuando los niños entran a la etapa de la adolescencia, sus adultos referentes ya no son más sus padres, somos todos los adultos que rodean. Entonces tenemos que cuidar muchísimo y tenemos esa responsabilidad muy grande en poder transmitir esos valores, porque podemos decir muchas cosas, pero los valores los transmitimos y la forma de actuar también la transmitimos. Bien. Para no quedar tan repetitiva, porque todos hablamos sobre lo mismo, pero me llamó mucho la atención cuando Natalia me invitó a hacer el trabajo junto con ella, porque dentro de un año nosotros estamos egresando de esta institución y vamos a tener muchos estudiantes que van a hablar sobre eso. Rivera está en una zona de frontera, entonces es uno de los lugares que está más propicio a que nosotros veamos ese tipo de trabajo infantil. Cuando empezamos a estudiar para hacer la presentación, me llamó mucho la atención que todas las informaciones que nosotros teníamos sobre el trabajo infantil se basaba solamente en las ciudades grandes, Montevideo, Canelones, y las ciudades, los departamentos más fronterizos, o los departamentos que estaban más lejos de la capital, no hay información.
Tanto que nuestro trabajo realmente se basaba en la ciudad de Rivera, pero buscamos información de todo tipo y nada estaba a esta ciudad. Y una de las cosas que me deja muy triste, yo soy madre, ¿no? Y que nosotros no nos damos cuenta, que a veces inconscientemente nosotros le pedimos a nuestros hijos que sí hagan el trabajo, pero no es inconsciente. A mí me pasa porque le pido para ordenar su cuarto, no es un trabajo infantil, pero yo soy consciente de eso. Pero ¿cuántos padres tienen 3, 4, 5 hijos? No solamente, uno nos mira y dice, sí, al trabajo infantil solo lo puedo pasar en personas que tienen, como se dice, vulnerabilidad económica, y no es lo correcto. Muchas veces les pasa a personas con clase media, media alta, y ellos no se dan cuenta. Como estaba hablando Natalia, cuando ellos dicen, mi hijo va a ser jugador de fútbol, tiene que ser jugador de fútbol, y los obligan horas y horas de estudio, y después los sacan de eso porque ellos tienen el sueño que no fue completado por sus padres de ser jugador de fútbol. ¿Qué pasa ahí? Están haciendo un trabajo infantil porque lo están agotando y no está permitiendo que esos niños se jueguen, paseen, salgan con sus amigos. Es un trabajo infantil. Y todo el mundo dice, el trabajo infantil solo se basa en personas de baja vulnerabilidad, y no es lo correcto. Está el trabajo infantil en varias partes de la sociedad. Entonces, acá fue lo que yo hablé. Muchas veces es un trabajo invisible, especialmente en el trabajo doméstico, realizados principalmente por las niñas. Cuando yo llegué hoy, estaba mostrando un video sobre las abuelas de las 2 compañeras. Nuestras abuelas tienen 75, 80 años, y eso se viene repitiendo, sigue repitiendo en pleno siglo XXI. ¿Será que los equivocados no somos nosotros de llevar esa educación siempre adelante? Porque ya está dentro de nosotros. El niño debe sí hacer un trabajo. El niño, como ella dijo ahora, me quedo contenta cuando llega un estudiante y me dice, estoy trabajando y estudiando. Lo tenemos que decir, es muy bueno, pero tenemos que ver hasta cuánto es muy bueno. Hasta cuánto le va a hacer falta. Yo estoy en la práctica en UTU, entonces no es una realidad como en secundaria. Se ven muchos más estudiantes que trabajan y muchos más estudiantes que llegan cansados por tener que hacer las actividades de casa o de llevar a sus hermanos a la escuela, al liceo. El otro día me pasó, comento esto porque me llamó mucho la atención de un estudiante que bostezaba toda hora en clase. Digo, ¿qué te pasa? Estoy cansado, exhausto. Sé por qué. Digo, porque mi papá tiene una mecánica y yo tengo que ayudarlo antes de venir a UTU. Entonces él pasa toda la mañana, que podía estar estudiando, ayudando a su padre, porque si no, como el padre no tiene condiciones de pagar a otra persona, él lo tiene que ayudar. Es un trabajo infantil, es un trabajo adolescente porque él tiene 16 años. Y cuando llega a la clase de química me mira y me dice, estoy cansado, no aprendo, pero no aprende porque está cansado. Entonces hay ciertas situaciones que nosotros, como futuros docentes, tenemos que darnos cuenta, porque la primera cosa que llevamos en clase y vemos que el estudiante está cansado o porque no fue, que tampoco nos preocupamos, porque como no fue 2 días, bueno, es trabajo de la adscrita, no, es nuestro trabajo, porque ellos son primero nuestros estudiantes. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar. Claro que nosotros somos hormiguitas, pero a partir de nosotros tenemos que empezar el cambio. Como a mí soy futura docente de química, a mí me gustan los números y acá les voy a poner las cifras de las situaciones que está pasando en nuestro país, actuales que está pasando en nuestro país. Las cifras oficiales más recientes sobre la magnitud del trabajo infantil se data del censo 2010. Chiquilines, estamos en 2025. Entonces son informaciones que habrán aumentado mucho. Y asimismo, nosotros no sabemos hoy cuánto. El otro día que nosotros estábamos hablando con el señor de CETI, ¿no? Con el señor Fernando Olivera de CETI, él nos estaba contando que el último censo que fue realizado en 2024 aún no tienen todos los datos. Quiere decir que no sabemos las informaciones correctas. Hace 15 años de las últimas informaciones sobre eso. Entonces, en esa época nosotros teníamos 10 niños
niñas y adolescentes trabajaban en Uruguay, que el 13,4% de los menores eran de 5 a 17 años realizando algún tipo de trabajo. Según estimaciones de la plataforma Infancia y Adolescencia, actualmente habría unos 80.000 niños y niñas y adolescentes trabajando en Uruguay, cifra que no ha aumentado desde la pandemia de COVID-19. El INAU estima que cerca de 60.000 menores realizan tareas informales e ilegales, cifra que asciende a 90.000 si se incluye el trabajo doméstico, una de las formas más invisibilizadas y feminizadas de nuestro trabajo infantil. Eso es verdad, es una realidad, no de hoy, de siempre. No podemos cambiarlo, pero lo debemos intentar hacer el cambio. Y también nosotros vimos los factores que contribuyen, como ya todo el mundo habló y hemos repetido, los factores que contribuyen al trabajo infantil serían lo económico y los culturales. ¿Cuánto un niño ve a su padre desde los... porque los padres ahora son jóvenes, son padres a partir de 18, 19 años ya son padres, que trabajan recolectando basura o con trabajos simples, pintor, lo que venga, todos trabajos informales, ya tienen sus hijos con 18, 19 años, que dentro de poco van a estar creciendo en aquel vicio. Trabajo, yo preciso trabajar para llevar comida a casa, no puedo estudiar. Aquel adolescente que tuvo un hijo con 18 años, la mayoría no terminó primaria, no terminó secundaria. ¿Qué podemos esperar? Que un padre sin ese estudio pueda ofrecer a su hijo. Va a continuar siempre el mismo círculo vicioso. Entonces queda muy complicado. Entonces eso que nosotros como futuros docentes debemos preguntarles e incrementar, y no solo en el día, como estaba hablando la señora del INAU, no solo en el Día Internacional del Trabajo Infantil. Nosotros debemos hacer ese trabajo todos los días como hormiguitas, hasta que llegue un punto que va a haber un pequeño cambio. Soy muy idealista. Bueno, y esta es la situación que yo me deparé en Rivera. Con la poca información que nosotros tuvimos, esta es la situación que hay. En todo Uruguay, incluyendo el departamento de Rivera, las autoridades reafirmaron recientemente su compromiso en la erradicación del trabajo infantil con acciones, sensibilizaciones y control. Para adolescentes que trabaja formalmente se gestiona el carnet laboral, pero como ellas nos explicaron, ¿no? Primero tienen que conseguir el trabajo para después hacerle la carterita. Entonces Rivera participa de programas laborales para jóvenes en sorteos de cupos no jornales solidarios. A ver, es muy interesante eso. En Brasil, yo soy gestora de recursos humanos en Brasil, y nosotros tenemos también un plan para los estudiantes que son adolescentes, que es el plan Joven Aprendiz, que ustedes deben conocer. Es muy interesante. Pero al mismo tiempo que no salen de su estudio, ellos siguen estudiando porque van a tener durante la mañana su estudio y durante la tarde el trabajo. Muchas veces ellos se olvidan porque empiezan a sentir el valor de su trabajo y el valor de su dinero y se olvidan de seguir estudiando. Entonces cuando concluyen, son 1 año y medio, si no me equivoco, el joven aprendiz, cuando terminan, ellos terminaron el segundo grado, pero no siguieron más nada. Porque ellos, primero, mamá, piensan, mis padres precisan de ese dinero, entonces yo voy a perder tiempo siguiendo una carrera si yo puedo estar trabajando y ayudando más a la familia. Entonces va a seguir esa misma cadena. Bueno, y ahí queda un poco la reflexión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros a partir de hoy al saber estos datos, ¿no? Porque están ahí, pero como ella lo mencionó recién, pero están ahí. Es importante mencionar que en Uruguay no contamos con un plan de prevención de trabajo. Se ataca nomás lo que es trabajo infantil, pero no hay un programa de prevención. Y quizás queda ahí la propuesta nosotros como futuros docentes poder trabajar en algún momento en lo que es la prevención. Sé que es algo muy grande, pero creo que como sociedad podemos lograr con estas jornadas empezamos a escuchar, ¿no? Y que algunas cosas vayan cambiando. Y como todo tiene una consecuencia, en el trabajo infantil nosotros pusimos algunos factores nomás, por supuesto, como dijeron hoy, son un montón,
pero vamos a enfocarnos en lo que es la parte educativa, social y psicológica. En la parte educativa, como bien ya lo hemos dicho, hay una gran tasa de abandono y de inasistencias. Nosotros como docentes vemos que las inasistencias cada vez van en aumento, cada vez tenemos menos alumnos dentro del salón, arrancamos con, no sé, 35 y si van 18, turnándose, un grupito y otro, es mucho. No todo es por el trabajo infantil, por supuesto que no, pero podríamos empezar a cuestionar, ¿realmente ahí no hay trabajo infantil? ¿Cuánto conozco? Sé que a veces es difícil porque hay docentes que tienen 300 alumnos, 300 estudiantes, pero como decía hoy, es una reflexión que podemos llevarla con nosotros de aquí al más. Otra de las consecuencias son las dificultades para concentración y rendir en clase. Eso va muy ligado también con lo que habla biología hoy y con la parte de psicología. Si nosotros sabemos que no se alimentan bien, que no duermen bien, nuestro cerebro no va a funcionar de la misma manera. El área de la psicología, que es lo próximo ahí, habla un poquito de eso, ¿no? De cómo cuando el cerebro no descansa, no tiene capacidad de concentrarse, de autorregularse, y ahí tenemos un montón de estudiantes que quizás dicen, qué agresivo que es, qué difícil que es este joven, que a veces está pasando por situaciones muy complicadas que lo llevan hasta... Y después en la parte también educativa social, las menores oportunidades, ¿no?, de formación y de futuro laboral calificado, eso también lo hablaba en hoy. Y voy a citar una frase: la mayoría de los trabajadores informales de Uruguay comenzaron su vida laboral en la infancia, o sea que los que están informales, y tenemos en Uruguay un nivel, unos números altísimos de trabajadores informales, lo que permite que se perpetúe un ciclo de pobreza y falta de oportunidades. Entonces tenemos esa gran consecuencia, ¿no?, que si empezamos desde jóvenes con lo que es el trabajo infantil y no verlo como él es, vamos a seguir con estos números de trabajos informales en Uruguay, y trabajos que no tienen, no son buenos para la salud, como hablaba, no cumplen con muchos de los reglamentos, ¿verdad? El no aportar una caja, que después no puedan tener una jubilación, hace con que el ser humano tenga que trabajar incansablemente hasta morirse. ¿Por qué? Por más que se jubila, a veces no le alcanza, ¿verdad? Y bueno, yendo a la parte psicológica, que es lo que tengo aquí en mi espalda, es la carga emocional. Como hablaban hoy, ellos sienten la necesidad, que sienten la obligación de tener que estar cumpliendo ese rol para ayudar a su hogar. Y esto conlleva muchas veces a lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, porque es lo que todo esto que pasa en su biología durante su etapa de desarrollo puede llevar a depresión, y tenemos altísimos números de jóvenes con depresión en el mundo. Después está el aislamiento social, ¿no? Menor tiempo para jugar, para interactuar, para compartir con pares y para disfrutar de su infancia. Estas son algunas de las organizaciones que podemos contar con apoyo. Tenemos la línea azul que habló Lina hoy, pero hay 085050, pero también lo podemos hacer las denuncias desde nuestro celular con el asterisco 5050. Hay un mail también y podemos entrar a la página web. Es muy importante que seamos conscientes de que tenemos estas líneas de ayuda, estas líneas de denuncia, ¿verdad? Porque ellos son los que pueden interferir y de alguna manera cambiar un poco la situación. Después tenemos PIAS, que es una plataforma de infancia y adolescencia, si lo sugieren, no tiene desperdicio, pueden entrar a la página. Y después está CETI, que es el Comité Nacional, que también comentamos. Bueno, y para finalizar, tenemos que darnos cuenta que siempre para todo hay un inicio, ¿no? Entonces nosotros debemos hacer el cambio, hacemos la semillita del cambio y hacer nuestro trabajo todos los días, no solamente cuando se aproxima el día del trabajo infantil. Entonces nosotros, para concluir, quisimos colocar en el Uruguay el trabajo infantil sigue presente en diversas formas, afectando a muchos niños y niñas.
Aunque existen instituciones y programas que intenten controlar esas situaciones, aún faltan planos integrales de prevención. Desde el ámbito educativo, los docentes juegan un rol fundamental al estar atentos a los señales que pueden indicar explotación o trabajo infantil, contribuyendo así a visibilizar y cuestionar prácticas que muchas veces se naturalizan en la sociedad. Entonces, no vamos a intentar decir o hacerlo todo como algo normal cuando vemos, ayer hablábamos con una compañera que dice, sí, es fácil hablar cuando nosotros somos docentes en un grupo solo, porque tenemos 25 estudiantes, pero se hace difícil cuando tenemos 350 estudiantes. Puede ser, sí, yo todavía no tengo los 350 estudiantes, pero tenemos que ver los señales, porque no son 350 estudiantes que están problemas. De esos 350, 25 pueden estar con problemas. Entonces, eso no tiene que llamar la atención. Son grupos diferentes, son actitudes diferentes. Hoy cuando hablaban sobre el trabajo infantil y sobre la explotación sexual, ¿cuántas niñas tenemos en clase que eran muy divertidas y de repente ellas cambiaron? Esa actitud nos tiene que llamar la atención. Las notas bajas de algunos estudiantes nos tienen que llamar la atención. Algo está pasando. Y no porque yo sea docente de 350 alumnos, no puede ser que yo no tenga tiempo para 25 estudiantes. Y eso somos todos. No somos un docente en las instituciones, somos varios. Y dentro cada grupo que tienen, son 10 o 12 docentes que están ahí. Puede ser que uno de ellos no se dé cuenta y comente con sus otros compañeros. Entonces, como futuros docentes, vamos a pensar de diferente manera. No vamos a ir con aquella manera, bueno, yo trabajo, tengo mis problemas. Para eso estamos, para el cambio. Hay cambio de planes, entonces hay cambio, debemos tener un cambio de docentes, tenemos que tener una visión diferente y no cerrar los ojos para las situaciones que están acá abajo. Nosotros en la calle 1000 veces salimos caminando o en auto o a dar una vuelta. ¿Cuántas veces nos topamos con niños, como la señora dijo hoy, vendiendo pan, mientras las madres están sentadas en el Parque Internacional bebiendo? ¿Cuántas veces nosotros salimos de noche y están esos mismos niños desabrigados, sin zapatos, y las madres y los padres muy bien arreglados? Entonces, vamos a concientizarnos todo el año, no un día. Bueno, gracias.